título me permite a mí es poder introducirme con la idea de llevarlo paso a paso e irle explicando a usted, hermano, que hay momentos donde nosotros experimentamos por primera vez algunas de las bondades de Dios, de las virtudes, por ejemplo, de su misericordia, pero me llama la atención que el solo hecho de haberla pues recibido en algún momento de nuestra necesidad, en algún momento de nuestra vida, no significa que el Señor nos la dio solo una vez, sino que hay, hermano, pues actos de Dios que no dejan de ser, sino que tienen, por supuesto, para nosotros un inicio, pero que continúan, hermano, en nuestra vida y continuarán así hasta que el plan de Dios se pueda finalizar en nosotros. Y yo creo que esa es una tremenda bendición que tenemos al saber, por lo menos, de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, poderoso es para perfeccionarla. Que Dios no nos va a dejar a medias a nosotros. Aquella obra, aquel que comenzó en nuestra vida, no se va a quedar a media, sino que el Señor la va a terminar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Perdón por lo que voy a decir, con todo respeto hoy. Usted me perdona por lo que le voy a decir. Pero fíjese que Dios no es como los latinos, que comienzan las cosas y no las terminan. Dios sí, lo que comienza, lo termina, bendito sea su nombre. Y entonces esa es una esperanza tremenda la que tenemos. Entonces, ¿por qué yo quiero hablar de estas 7 pluralidades de Dios? Porque fíjese que leyendo la Biblia, yo me encuentro que nosotros estamos, le decía el domingo pasado, estamos conectados con esas cosas. Y no solamente esas cosas están conectadas con nosotros, sino que entre nosotros mismos estamos conectados con eso. Eso significa que tenemos en común estas 7 cosas. Ahora, la base bíblica donde yo las miro, que están ya como conjugado, como el consumado de Dios, está reunido en una base bíblica, están descritas todas esas cosas que nos acompañaron a nosotros en todo nuestro caminar como hijos de Dios y que estuvieron desde el primer momento de nuestra conversión hasta el final de ese plan de redención que Dios se ha propuesto a terminar en nuestra vida. Y veo, por ejemplo, usted sabe que los 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis es la consumación del plan de redención, es la consumación de la historia humana. Pero esos 2 últimos capítulos de Apocalipsis como que tienen, hermano, una conexión también con los primeros capítulos del libro de la Biblia, es decir, Génesis. Aquello que usted leyó en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se vuelve a mencionar en el capítulo 21 y capítulo 22 del libro de Apocalipsis, como quien dice que aquel ciclo se cierra en Apocalipsis y al cerrarse en Apocalipsis se reconecta en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Eso significa que las cosas van a terminar como comenzaron, porque como comenzaron era el plan original de Dios para con la humanidad, pero como el hombre pecó, aquel plan se alteró y entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, bendito sea Dios. Y vino a recuperar ese plan, no solo al hombre, sino el plan, para que el hombre sepa de que no hay otro plan de redención que el hombre pueda recibir, porque el único que puede dar ese plan de redención es el Dios Todopoderoso que nos creó a nosotros para cumplir su propósito aquí en la tierra. Ahora bien, hablando de esos últimos versos que revelan la culminación de ese plan, quiero llevarlo a Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 4, bueno, hasta el 7, pero vamos a leer en esta primera faceta al 4. Dice así, lo que he venido diciendo está en la narración de estos versos. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad
y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Está hablando del final de las cosas, de los tiempos. Dice el verso 5 del mismo capítulo: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Oiga, deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Tremendo versículos, hermano, donde 2 veces se enfatiza pronto, pronto. Y ese pronto, aunque se escribió miles de años atrás, hermano, esta revelación que Juan recibió mientras era exiliado en la isla de Patmos y lo tenían como prisionero, ese pronto que él miraba, ese pronto que a él le anunciaron, ha transcurrido ya muchos años, pero ese pronto es más pronto para nosotros, porque la venida del Señor está más cercana de lo que nos imaginamos. De tal manera que estos versículos del 1 al 7 del capítulo 22 es la narración de las cosas que nos acompañan también, y que al final, vuelvo a la carga de esos tiempos, se mira aquí como la reunión de todas esas cosas juntamente con nosotros. Ahora, entre las cosas maravillosas de estos pasajes, cuando nosotros leemos en la versión, por ejemplo, que es la base del hebreo, es una versión de una Biblia ortodoxa judía, entonces podemos detectar qué palabras son las que lo que tenemos nosotros en común. Y entonces yo les decía el domingo pasado a ustedes que en la Biblia, especialmente en el idioma hebreo, hay 7 palabras que no se pueden pronunciar en singular, que se leen en plural, y cuando se mencionan en plural, no en singular. Mire qué interesante. Y resulta que esas 7 palabras son las cosas que tenemos en común. Y son las cosas que aparecen en Apocalipsis capítulo 22 del verso 1 al 7. Ahí están. Pero como lo leímos en español no lo detectamos. Pero yo voy a utilizar en su momento la versión del hebreo para ponerle cuáles son esas palabras. Pero antes de eso quiero ponerle, por ejemplo, cómo hacemos para detectar esas palabras para saber nosotros que son plural la palabra. Por ejemplo, cuando usted lee palabras que aparecen con la letra IM al final, o I, Y y M, o simplemente M, cuando usted mira palabras en la Biblia que llevan, por ejemplo, esa M al final, eso quiere decir que solo se pueden leer y mencionar en plural. Que en la mente de los hebreos no existe el singular en esas palabras, sino que ellos, aunque para nosotros sí las podemos pronunciar en nuestro idioma castellano en singular, en la mente de ellos no existe el singular de eso, sino solamente el plural. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Por ejemplo, Elohim, Yeruchalaim, Panim, Mayim, Saim, Raxamim o Rahamim, es lo mismo, y la palabra Chamayim. Estas 7 palabras que usted está viendo no se pueden pronunciar en singular. Sé que hay otras palabras, como dije el domingo, que podrían estar ahí, pero no las puse porque esas sí se pueden pronunciar en singular. Por ejemplo, la palabra serafim. La palabra serafim con M al final quiere decir que hay muchos serafines, pero también se puede pronunciar singular, seraf. Cuando es seraf es solo uno,
un serafín con N. Pero cuando son serafín con M, es que son muchos. Entonces, esa palabra sí se puede pronunciar en singular y en plural, perdón. Pero estas no. Estas no se pueden pronunciar en singular. No se pueden escribir en singular. Y estas 7 cosas que usted está viendo son las que están en Apocalipsis 22, del versículo 1 al 7. Y estas 7 cosas son las que tenemos en común, nosotros los hijos de Dios. Y estas 7 cosas, mire, la verdad que es bien difícil decir cosas o entidades. Las 2 palabras son correctas para referirme a ellos, cosas y entidades. Nos acompañan a nosotros desde el primer momento de nuestra conversión. Y entonces, le hablé a usted de esto ya el día domingo pasado, y le hablé de la primera. Y era la primera palabra, que quiere decir mayim, y mayim lo que quiere decir es aguas. Que en el hebreo, cuando se menciona la palabra agua, no se dice singularmente, sino que se dice aguas. Y entonces puse bases bíblicas de que quien nos da de esas aguas es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fuente de salvación, fuente de aguas de salvación, dice Isaías. Y que hay muchas palabras de niveles de aguas que el Señor permite que experimentemos, porque son las formas como Dios nos viene limpiando a nosotros. Son aguas, que quiere decir que nunca dejan de ser, que siempre estarán fluyendo, hermano, para que el creyente no tenga ningún obstáculo, ninguna barrera, ningún tropiezo en pensar que su vida se ha ensuciado tanto, de tal manera que no haya nada con lo que pueda ser limpio. Y no importa que tan sucios estemos, hay muchas aguas de Dios para limpiarnos, y que nuestro caminar sea un caminar limpio, puro, y que nosotros podamos alcanzar realmente a llegar a aquella meta final que está narrada en Apocalipsis capítulo 22, que ya leímos. Ahora, como ya hablé mucho de esto, quiero tocar otra de las palabras que aparecían en el listado de 7, y es la palabra panim. Y panim, mire usted, quiere decir rostros. La palabra panim también no es singular, sino que podemos ver lo plural de eso. ¿Y por qué plural? Porque la palabra panim implica rostros. Y entonces vamos a ver rostros de quién. De tal manera que esta palabra es usada con varios significados en nuestras versiones. Por ejemplo, los significados son rostros, caras, apariencias, presencia y también superficie. Cuando usted lee esta palabra, usted la ha encontrado en algunos pasajes de la Biblia cuando se menciona el término rostros, presencia o superficie. Entonces, pero la palabra panim es la clave de esto, aunque significa 5 cosas por lo menos, porque nos deja ver qué es lo que Dios nos está diciendo que tiene Él para usted y para mí. Cuando el hebreo utiliza o oye esa palabra, en su mente él ya sabe lo que Dios está queriendo decir. Ahora, déjeme ponerle un pasaje bíblico de donde aparece esa palabra. Por ejemplo, Génesis 1:2 dice así: la tierra era caos y vacío, dice esta versión. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía. Mire la palabra que es subrayado en color verde, superficie. Entonces dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie. Y ahí esta palabra superficie quiere decir panim. Que el Espíritu de Dios se cernía sobre los rostros de las aguas. Aquí aparece la palabra mayim.
que el Señor, el Espíritu de Dios, dice otra versión, aleteaba sobre los rostros de las aguas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y esto es lo que me llamó la atención. Que como ya vimos y expliqué detalladamente los 7 niveles de las aguas, eso quiere decir que donde hay aguas, es decir, Maín, ahí estarán los rostros de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque eso significa que usted no puede menospreciar el agua que Dios le da. Usted no puede menospreciar a Cristo, porque Él dijo a mí, el que tenga sed, que venga y se sacie con el agua que yo le daré. Y las aguas que yo le daré serán, dijo el Señor, como ríos de aguas vivas en su vientre. Y dice, y esto hablaba del Espíritu Santo que habría de venir. Entonces, viniendo a Jesús, que es la fuente de la salvación, de las aguas de la salvación, nos activan el mover del Espíritu de Dios en nuestro vientre como ríos que brotan, hermano, la vida de Dios en nosotros. Y entonces hay aguas para beber, hay aguas derramadas, como el Espíritu Santo que será derramado, está siendo derramado. Hay aguas, hermano, como rocío, hay aguas que se pueden ver en la niebla que cae, hay aguas de lluvia, hay aguas de manantiales, hay agua de mares, y todas esas aguas tienen un significado espiritual, lo que quiere decir que es necesario que usted y yo estemos empapados de esas aguas para que los rostros de Dios puedan estar donde hay aguas. Como usted tiene el agua de Dios, ¿verdad? ¿Te dice sí o no? Usted va a tener que experimentar el significado del panín también en usted. Y eso significa rostros. Y los rostros de Dios nos hablan de manifestaciones de Dios y de su presencia. Eso significa que Dios se manifiesta de muchas maneras como Él quiere. Según la necesidad de cada uno de nosotros, es un rostro de Dios. Muchas veces venimos a la iglesia, hermano, con algún problema fuerte. Y que pensamos que no hay ninguna persona que nos pueda ayudar. Y quizás no hay. Porque posiblemente es una tarea y una obra que solo Dios la puede hacer. Y viene otro tal vez con otra situación que no es una carga, no es un problema. Tal vez viene con una duda. Tal vez viene, hermano, con algo en su corazón, una decisión que tiene que tomar en su vida. Y entonces, y viene otro tal vez con una necesidad de un milagro, porque está pasando por algún momento difícil, alguna enfermedad y necesita la sanidad. ¿Aló? Quizás uno necesita también, hermano, que Dios haga un milagro porque no tiene para pagar la renta de su vivienda, o tiene que comprar algo y no tiene los recursos en ese momento. Entonces ahí vemos diferentes necesidades en el pueblo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, según tu necesidad, la manifestación para el uno y para el otro no va a ser el mismo rostro. Sino que el que necesita la provisión va a ser un rostro de Dios diferente. El que necesita la sanidad va a ser un rostro de Dios diferente. El que necesita tomar una decisión va a ser un rostro de Dios diferente. Y por eso entonces entiendo por qué esta pluralidad de Dios significa rostros. Porque sus manifestaciones son diferentes unas que otras de Dios. Entonces, qué importante es que usted no se calle su necesidad que tiene. Qué importante es que usted en nuestras reuniones donde adoramos y alabamos al Señor, no se calle su necesidad, sino que usted pueda saber de que la promesa de Dios es que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él.
Y que usted pueda decirle: Señor, yo necesito que tú hagas un milagro, que tú cambies esta situación. ¿Por qué? Porque es el momento para experimentar una de sus manifestaciones con un rostro específico para cada uno de nosotros. Bendito sea Dios por todo esto. Entonces, la palabra panim es la palabra rostros, que está donde están las aguas. Si no hay aguas, no hay rostros de Dios. Y por eso mire cómo hemos venido con una secuencia. Cuando el Señor empezó a darme este tema, me empezó a dar, hermano, diferente orden de estos nombres, de estas palabras. Empecé a ver una por un lado, empecé a ver otra por un lado, y no entendía todavía. Hasta que en su momento, reflexionando otra vez en lo que ya tenía, el Señor me comenzó a enseñar cómo hay una cronología en esto. Con qué empieza, con qué se conecta, qué sigue después. Porque eso es realmente lo que nosotros necesitamos saber. Cómo es la obra de perfección de Dios en nuestras vidas. Primero nos limpió con su sangre y nos limpia con sus aguas. Y ahora que ya estamos limpios, amén, queremos ver los rostros de Dios. La Biblia dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, si Dios, hermano, te quita una acusación, un señalamiento, cometiste una falla, te arrepentiste y te estás sintiendo acusado, viene el Señor, esa acusación mancha, ese señalamiento mancha. Pero entonces te da las aguas para que te quites la acusación, para que puedas ver el rostro de Dios, porque lo que Dios quiere es mostrarse a cada uno de nosotros. Dios no quiere estar escondido, hermano. Solo piense usted qué profundo, hablábamos el día viernes con los hermanos, qué profundo es la doctrina de la cuadridimensión de Dios. Nosotros, o algunos, apenas conocen la Trinidad de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La manifestación de tres personas, pero es un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas. Pero muchas veces la gente no lo entiende. Y no lo entiende porque no conoce la cuadridimensión de Dios. La Trinidad de Dios nadie la puede explicar si no conoce la cuadridimensión de Dios. Entonces, ¿por qué cuadridimensión? Porque entonces estamos hablando, según el Salmo 91, Biblia Jerusalén, que Dios es el Altísimo, el Elión, el Dios esencia, el Dios que habita y llena todo. El Dios, hermano, que como es tan inmensamente grande, no hay lugar para otra cosa, porque Él lo llena todo. Y entonces Dios se tiene que contraer, crear un espacio en la inmensidad de los universos, un espacio para comenzar una creación. Y lo hizo Dios pensando en usted y en mí. Pero como es Dios esencia y es tan puro, que no puede tener contacto con nadie, ni con nada. Entonces Dios, para no permanecer invisible, para no permanecer sin ser mostrado o visto, se tiene que derivar de sí mismo y dar lugar a la faceta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que ahora la Trinidad nosotros la podamos ver. Para que hayan manifestaciones de Dios, porque Dios no quiere estar escondido de nosotros. Dios lo que quiere es revelársenos a nosotros. Dios quiere que tú lo veas. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú lo oigas cómo habla. Dios quiere que tú puedas experimentar las manifestaciones de Él. Nuestro Dios no está escondido. Nuestro Dios es para revelarse a nosotros. Y entonces, mire usted qué interesante todo esto, porque veo en la Biblia estos personajes del Antiguo Testamento, qué experiencia las que tenían. Moisés nos deja ver Éxodo capítulo 33, verso 11, mire lo que dice acerca de Moisés.
Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés, panín a panín, dice ahí el original. Aunque usted lee singular, cara a cara, el original dice caras a caras, porque también nosotros tenemos caras. Su misma face, y no book, pero su misma face, a veces está cara triste, cara alegre, cara deprimida, cara enojada, y es su misma cara. Cara de amargado, no hay ni uno. Pero es la misma cara. Y a veces uno, hermano, en el ambiente familiar detecta las caras de nuestra familia, la conoce cuando se levantó uno enfermo. Aquel que ayer estaba sonriendo y al día siguiente lo mira enfermo, no es la misma cara. ¿Verdad que lo mira con la cara triste o cara de debilidad? Entonces tenemos caras en una sola. Por eso dice que Moisés caras a caras hablaba con Dios. Es decir, que según su estado emocional, según su estado espiritual del momento, aparecía a Dios de una manera, y Dios le conocía su rostro. Y como sabía en qué cara se le había presentado a Moisés, entonces Dios se manifestaba en la cara que él necesitaba para levantarle su ánimo. Yo no sé si me estoy dando a entender. Solo imagínese usted que se presentara delante de Dios con la cara deprimida. Entonces Dios se le va a presentar a usted con una cara para quitar la depresión. Solo imagínense que usted se le presentara a Dios, hermano, atribulado. Entonces Dios se le va a presentar a usted con un rostro diferente para quitarle la tribulación. Imagínese usted que estuviera lleno de temor, con una cara de temor. ¿Podrá alguno de ustedes hacer cara de temor? ¿Cómo será tener cara de temor? ¿Me ayudan? ¿Cómo le diría al hermano? Y solo imagínese usted, si usted con cara de temor estuviera un momento y Dios se le presentara a usted con una cara de enojado, lo mata de temor. Entonces Dios se tiene que aparecerle al que está lleno de temor con una cara de seguridad, de paz y de confianza, para que usted no tema más y sepa que hay uno grandote a favor de su vida, que hay uno todo poder, toda gloria, toda honra a favor de su vida. Por eso dice que hablaba Moisés caras a caras. Y a veces así vamos a la presencia de Dios, hermano, y Dios nos conoce a nosotros. A veces vamos delante del altar del Señor a los momentos de oración con una cara de tristeza, de desánimo, sin fuerzas. Y Dios te conoce. Y entonces, hermano, no se va a presentar Él, es decir, tú llorando, hermano, desanimado llorando, y Él también llorando. No, entonces, ¿qué esperanza? A veces uno como ministro, hermano, como pastor, es bien tremendo, fíjese. Porque a veces los hermanitos vienen con necesidades tan tremendas a buscar un consejo. Y entonces, vienen quebrantados, vienen hechos pedazos, llorando, desde que entraron a la oficina, no han comenzado a hablar y uno, Dios mío, ya va a hablar en lenguas, dice uno, ¿eh? Pero entonces, imagínense, y a veces uno, no es que uno sea insensible, pero uno tiene que hacer un rostro de fe fuerte. Y aunque por dentro está también, hermano, con ganas de llorar, porque le dan ganas de llorar, ver otro que llora. Pero uno tiene que hacer a veces el rostro fuerte, hermano, para que aquella persona pueda aceptar el consejo que uno le da.
Porque si imagínense, viene una persona ya sin esperanza y agarra a un pastor también, hermano, que no sabe con qué rostro tiene que responder y le dice: ay, hermano, ya somos dos. ¿Me doy a entender? Pues Dios jamás lo va a hacer contigo. Mire lo que entendían estos hombres de Dios, de tal manera que la Biblia nos cuenta una historia de un hombre llamado José, que sus hermanos le hicieron la vida imposible. Un hombre que tuvo sueños revelados de Dios de cómo su destino iba a ser glorioso, pero para llegar a ese destino le tocaron las cosas más difíciles. Pasó por pruebas, por humillaciones, por difamaciones, por peligros de muerte, por cárcel. Y guardó amargura en su corazón contra sus hermanos, porque sus hermanos le hicieron la vida imposible. Y cuando se presentó delante de ellos, se presentó un hombre poderoso. Y la Biblia dice que tuvo ganas de llorar y se tuvo que ir a esconder para que no lo vieran sus hermanos llorar. Y solo el faraón dice que oyó el clamor de José, se escondió de sus hermanos, se presentó a ellos con un rostro. Y en su secreto tenía el rostro de dolor. Entonces Dios tiene rostros para ti según tus necesidades y según el rostro que revela la condición de tu alma. Bendito sea Dios. Ese Dios maravilloso, aquel que está esperando el perdón, la libertad, la sanidad, el milagro, nunca va a aparecer con un rostro de indiferencia a Dios, sino que va a aparecer con el rostro que te va a decir que Él es la respuesta para tu necesidad. Rostros hermosos de Dios. Dios no tiene un solo rostro. La Biblia dice, tiene panim, tiene rostros. Sus apariciones gloriosas. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33, verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, decía Moisés, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Verso 14. Y él respondió, mi presencia, mi panín, mis rostros irán contigo. Ay, hermano, yo no sé si usted me está entendiendo, pero para mí esto es glorioso, hermano. Dios le dice a Moisés, mis rostros irán contigo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Mis manifestaciones irán contigo. Si en el camino necesitas provisión, irá contigo la provisión. Si en el camino necesitas liberarte, va mi rostro de libertador. Si en el camino tú necesitas sanidad, va mi rostro de sanador. Si en el camino tú necesitas el rostro, el milagro, los portentos, las señales, irá el rostro que dice que yo estoy contigo. Bendito sea Dios para siempre. Y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, leyendo ya desde el original, si tu panín, si tus rostros no van con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Qué oración más sabia. Mucha gente agarra camino y no se lleva los rostros de Dios para el camino. Y Moisés le dice, si tus rostros no van con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Qué vas a necesitar para el camino? Los rostros de Dios, lo tienes seguro tu caminar. Pero lo que hacemos, yo no sé qué es lo que usted hace cuando sale de viaje, hermano. Llévame la Mejoral, llévame la Tylenol, llévame Pepto-Bismol para el camino, llévame yodoclorina, decían en mi pueblo. Llévame esto, llévame lo otro. Lo que menos llevan es el panín de Dios. Ahora, mire
por qué es importante esto? Y vemos las apariencias de Dios y de Cristo a través de la Biblia, y son más, por supuesto. Se apareció Jesús como Melquisedec según Génesis 14, 18. Aparece como Jesús en los evangelios, como el hortelano o el jardinero según Juan 20, 15, como un forastero según Lucas 24, 18, como un fantasma según Marcos 16, 18, como el resucitado según los 4 evangelios, y también apareció con el rostro de sol según Apocalipsis 1, 6. Esto que estamos viendo son las apariciones del Hijo en diferentes manifestaciones, en diferentes rostros para la humanidad. Melquisedec, el rey de paz. El Hijo en cuerpo de Jesús. María lo confundió y creyó que era el jardinero y era el Señor. Los que iban camino de Emaús lo confundieron con un forastero, pero era el Cristo resucitado. Pedro lo vio caminar sobre las aguas y todos los que iban en la barca dijeron: es un fantasma, y era el Cristo glorioso. Y aquellos que lo vieron resucitado, en los evangelios y el libro de Apocalipsis dice que se le apareció a Juan con el rostro de sol. Manifestaciones, rostros, panín del Señor. Sus rostros no tienen fin. Hay rostros de amor de Dios, rostro de proveedor, de protector, de sanador, de juez justo para nosotros. Ahora mire por qué es importante este mensaje, porque los rostros nos revelan los nombres compuestos de Jehová y el tipo de manifestación a nuestro favor. Entonces, cuando se habla de rostros de Dios, se habla de las diferentes manifestaciones de Dios para nosotros. Y por esa razón es que hay nombres de Dios que son nombres compuestos según la manifestación. Le voy a dar una lista así breve. Los judíos dicen que hay 72 nombres compuestos de Dios. 72 dicen ellos. La iglesia teológicamente ha manejado por lo menos 21 o 22. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, está el Elohe. Ese es un rostro de Dios. ¿Qué quiere decir? Poderoso, fuerte y prominente. Está el Shaddai, ¿qué quiere decir? El Dios todopoderoso. Adonai, el Señor. Jehová, Señor. Jehová Jireh, el Señor proveerá, el Señor que nos provee. Jehová Rafa, el Señor que sana toda dolencia. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera o mi estandarte. Jehová Makadesh, el Señor que santifica o que nos hace santo. Jehová Shalom, el Dios de paz para nosotros. Jehová Elohim, Señor Dios. Entonces, cuando Dios te quiere proveer, aparece con el rostro de Jehová Jireh. Cuando el Señor te quiere sanar, aparece con el rostro de Jehová Rafa. Cuando el Señor ya quiere terminar tus guerras y tus preocupaciones y te quiere dar paz, aparece como Jehová Shalom. Diferentes manifestaciones. Mire estas otras también. Jehová Sikenu, quiere decir el Señor, nuestra justicia o el que te hace justicia. Jehová Roha, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová Samá, el Señor está ahí. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Elion, el Dios altísimo. Jehová el Roy, el Dios que me ve. Jehová el Olam, el Dios eterno. Jehová el Gibor, el Dios fuerte. Jehová Osenú, Jehová nuestro hacedor. Jehová el Genú, Jehová nuestro Dios. Jehová Elohai, el Señor Dios. Diferentes rostros, porque hay diferentes manifestaciones. Y según tu necesidad,
ese será el rostro de Dios para ti. Lo vas a conocer en diferentes manifestaciones. Te va a sorprender que para cada necesidad Él tiene un rostro para ti. Bendito sea Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Dios se quiere revelar a tu vida, hermano. Entonces, esto es interesante porque estos rostros se van a venir dando en nuestro caminar. Yo he conocido a Jehová Jireh. Yo lo he conocido. En momentos cuando Dios trató con nosotros en la economía. Y que tú piensas que ese día no vas a tener para comer. Y de la noche a la mañana, Dios tocó el corazón de alguien. Y llegó sin que tú supieras. Y dice, hermano o hermana, vengo a visitarlo. Fíjese que el Señor puso en mi corazón que le trajera esta bendición para usted. Y te proveen, hermano. Y ese día comiste. Aleluya. Llegó alguna hermana con una bolsa de tamales, hermano. Bien tamaleado ese día, hermano. Usted conoce, yo le he contado muchas veces, Dios hace las cosas de una manera bien sorprendente, aunque usted parezca que a veces, hermanos, dirá alguien antibíblico eso, pero si a Dios quiere manifestarse como Él quiere. Si quiere que lo conozcas como Jehová proveedor, Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Si hasta Elías le mandó un cuervo que le llevara carne para comer, llevó a un ángel que le diera una torta, hermano. Ni el Subway hace esas tortas, ni tortas ahogadas que se le puedan comparar. Perdón, ¿cómo se llaman las tortas que hace el hermano Ofelia? ¿Ah? Trompazos, ¿cómo? O pambazos, perdón. Pambazos. Mire, hubo un hermano que estuvo con nosotros hace muchos años aquí. Él es un hermano de edad ya bastante grande. Él es un ministro de alabanza, se llama Roger Camacho. Y entonces él ministra en diferentes iglesias, levantando grupos de alabanza. Y entonces, hermano, él pasó por una crisis económica bien fuerte. Y imagínense trabajando con los grupos de alabanza y tenía problemas económicos. Y entonces un día que iba a regresar él a su casa, él sabía que no tenía dinero y que su esposa le iba a pedir de comer. Y dijo, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? A mí me tocó una vez así, ¿ahora qué hago? Voy a llegar a la casa y me van a pedir para comer. Y no tengo ni 5 centavos traía yo en la bolsa. Así le pasó a Roger Camacho. Y entonces llegó a la casa y su esposa la halló llorando. Y le dijo, mami, ¿pero por qué estás llorando? Que no tenemos para comer. Vos sos siervo de Dios, yo soy sierva de Dios. Y no hay nada para comer. Y entonces le dijo, ¿dónde está nuestro Dios? Y ella le dijo, no, mamajita, no te enojes con Dios, Dios va a hacer un milagro. Y dice el hermano que desesperado no hallaba cómo hacer, se salió a la yarda de su casa. Y levantó sus manos y le dijo, Señor, mira, mi mujer está llorando, no tenemos para comer, Señor, yo soy tu siervo, Señor, no me avergüences. Hermano, y levantó sus manos y una gallina, ¡pah!, le cayó, hermano. De veras, delante del Espíritu Santo se lo digo. Le cayó la gallina. Y él agarró inmediatamente y le dijo, mira, ya ves, nuestro Dios es Dios proveedor. Y entonces la hermana se quedó, pero el hambre le era más, ¿verdad?, más fuerte, y le dijo, cocinémosla. Y pusieron su ollona, hermano, de agua, y metieron la gallina y la desplumaron, la descuartizaron, de esa gallina con las que se hace sopa de gallina criolla, hermano. Rica la sopa, ¿verdad? La asaron lo que quedó y se sentaron a la mesa, hermano, y va de chupar los huesos y dame otro platito de sopa y así con vegetales, hermano, con elotes y mire todo, hermano, un gran sopón que se estaban echando, felices ellos tomando la sopa, y a ratito tocan la puerta. ¿Quién será? Y aquel todavía salió con el hueso en la boca, abrirle
Sí, y era la vecina y le dijo, miren, disculpe, no cayó mi gallina aquí, es que se me voló, les dijo. Era la vecina. Y aquel, ¿verdad? No, fíjese que no. Ahí sí la vemos, le avisamos, oye, que si ya se la habían forrado. Pero Dios hace milagros. ¿Qué rostro quieres conocer de ese bendito Dios que se quiere manifestar a tu vida? Y decirte, yo tengo un rostro para ti, para cada necesidad, para que sepas que de acuerdo a tu necesidad hay milagros, hay sanidad, hay liberación, hay provisión divina de parte de Él para nosotros. Mire lo que dice la Biblia al final. Dice Apocalipsis 22:3. Y ya no habrá más maldición. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Oiga esto, y ellos verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Entonces ahora lo vamos a ver al final de tal como es Él. Pero también en nuestro caminar vimos las manifestaciones de su rostro de acuerdo a nuestra necesidad. No estoy diciendo nada malo, pero quiero decir lo siguiente. Qué bueno que tienes necesidad. Porque si no fuera por eso, no conocerías los rostros de Dios. ¿Cuántos han tenido necesidades fuertes? ¿Fue Dios milagroso con usted? ¿Fue Dios fiel? Entonces hay un rostro que se le reveló. Ahora mire esta versión. Apocalipsis siempre 22 dice, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ellos verán, dice esa versión, ellos verán su panim, y su nombre estará en sus frentes. Ellos verán sus rostros, y su nombre estará en sus frentes. Tremendo. Esta es una enseñanza profunda, hermano, sin lugar a duda. En mis 20 y pico de años de predicar la palabra, hasta hoy me di cuenta de la pluralidad de Dios. Imagínese usted que hay también el pan de su rostro, el pan de su presencia. Éxodo 25:30 dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia. Ahí aparece el pan, panín, que quiere decir el pan de los rostros, perpetuamente delante de mí. Esa palabra o ese versículo desde el original lo podríamos leer. Y pondrá sobre la mesa el pan de sus rostros o el pan de su presencia. El pan de sus rostros. Para nosotros su presencia debe de ser el pan de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Danos tu presencia cada día. Danos la revelación de tus rostros cada día. Mire qué interesante esto. Lucas 24:30. Y sucedió este pasaje de Lucas. Habla cuando ya Jesús lo habían crucificado y que lo habían puesto en el sepulcro. 2 de sus discípulos al tercer día se desanimaron y la Biblia dice que iban rumbo camino a Emaús, tristes y decepcionados. Y mire lo que dice, que mientras ellos, dice la Biblia, iban ellos de camino a Emaús, se apareció el Señor junto a ellos y comenzó a preguntarles, ¿de qué están hablando ustedes? Y ellos le dijeron, de plano que tú eres un forastero. ¿Acaso no has oído de que el Mesías
Dijo que al tercer día se levantaría, y ya pasó ese tercer día. Y ellos no se daban cuenta que era el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor apareció como un forastero para ellos. No lo reconocieron. Entonces dice la Biblia, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mire lo que vamos a hacer ahora. El pan de sus rostros. Y cuando lo comamos, mire que si no va a venir revelación a nosotros. Y dice la Biblia que el rostro del Señor entonces se le reveló al comer el pan de la presencia. Por eso para mí sentarnos alrededor de la mesa es una tremenda bendición, hermanos. Dice Lucas 24:35 que ellos regresaron con los discípulos y empezaron a contar lo que les había sucedido. Contaban sus experiencias del camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Lucas, en esa versión, la Brit Hadashah ortodoxa, dice: entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en la Derek, que quiere decir en el camino, y cómo había sido conocido de ellos al partir el lejem, quiere decir pan. Cuando Él nos partió el pan y nos dio a comer del pan que bendijo, cuando nosotros lo comimos, entonces nuestros ojos se nos abrieron y nos dimos cuenta que no era un forastero, que era el mismo Cristo glorioso que había resucitado entre medio de los muertos y que había venido a cumplir la promesa. Necesitamos ver al resucitado, porque si no tenemos fe en la resurrección de Cristo, vana es nuestra esperanza. Pero como resucitó, venció la muerte y se le fueron quitadas las llaves al que tiene o tenía las llaves del Seol, y ahora no las tiene el diablo, las tiene el Señor. Y tú tienes al Señor de tal manera que tienes también autoridad sobre la muerte. Porque el que muere en Cristo no muere, sino que duerme para ser levantado en el día de la resurrección y poderse reunir con el Señor si así fuera. Bendito sea Dios, dele palma al Señor de la gloria. Voy a adelantar, porque quiero llegar a un punto y poder ministrar. La siguiente palabra es Saim, y quiere decir vidas. Ya hablamos de Mayim, aguas. Ya hablamos de Panim, rostros. Ahora hablamos de Saim, que quiere decir vidas. ¿Dónde aparece? Esta palabra Saim tiene como significado la realidad de vidas. La Biblia dice, mire cómo se conecta. Dejamos la pan de la presencia y Jesús dijo, yo soy el lejem, que es pan de Saim. Jesús no dijo yo soy el pan de vida, sino que Jesús dijo yo soy el pan de vidas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¡Wow! Oiga esto. Y el pan que yo también daré por las vidas del mundo es mi carne. La Biblia ortodoxa judía dice, yo soy el lejem, pan, saim, vidas. Yo soy el lejem vivo que ha descendido. Otra palabra que vamos a ver del chamaim, cielos. Si alguno comiere de este lejem, pan, vivirá para siempre. Y el lejem, pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la hayim,
vidas del mundo. Ah, esto es glorioso. Mire, hermano, disculpe, ¿usted comió del pan que Dios dio? ¿Usted ha comido del pan de vidas? Mire, usted sin ser gato tiene vidas. Porque dicen ahí que los gatos tienen 7 vidas. Yo no sé si es verdad, hermano. Pero usted y yo no somos gatos. ¿Verdad que usted no es gato? Usted no duerme panza arriba con los pies así y las manos así, ¿verdad? Usted ronca, ¿verdad? ¿Verdad que no le hace miau en la noche? Entonces, sin ser gato, pero usted tiene vidas. Y no estoy hablando de reencarnación. Eso es doctrina del demonio. En esta tierra no hay reencarnación. Ni las cucarachas reencarnan. Nada, no hay reencarnación. Ahora, ¿por qué vidas? Nosotros recibimos a través de Jesús vidas, plural. Recibimos vidas. ¿Cuáles son? Ya se las digo. Como esta entonces es dicho en plural, significa en cada uno de nosotros que lo que nos dieron fueron vidas. En él estaba la vidas, y la vidas era luz de los hombres. En él estaba el Ksayim, y el Ksayim, vidas, era la luz de Bene Adam, de los hombres. Entonces, ¿cuáles son las vidas que Dios nos quiere dar? Exactamente eso, mejores niveles de vidas. No todas las vidas son las mismas. Y esas vidas que recibimos están basadas en la medida de las transformaciones que vamos experimentando. Yo les contaba el viernes, Luz, yo no sé si tú estabas ahí, que cuando yo vine al Señor, ¿verdad que yo era peludo? Aquí usaba el pelo, mire, a los hombros, puro Rigo Tobar. Nomás el saltito no me lo sabía. Pero el Señor me quitó eso. De repente dije yo, me voy a quitar el pelo, y me lo quité. No usaba corbata, hermano. Y la primera vez que me puse una corbata, ¿va? Casi me ahorca usted. Usted me ahorca. Igual que aquel hablaba yo, ¿va? Sentía que me ahogaba. Pero iban dándose cambios en mi vida, de ir manifestando que Dios estaba haciendo una obra. ¿Y usted? Perdón, hermano, a usted se le echa de ver que es cristiano. Porque muchas veces uno se presenta, mucho gusto, Dios lo bendiga, dice uno, ¿eh? Y le dice, ¿y usted es cristiano? Para la gloria de Dios, hasta le hace así. Y todavía le dice, ni se le echa de ver, fíjese. Qué bajada de moto, ¿eh? Pero mira estas vidas. Cuando venimos a Cristo, nuestra única vida pasa a involucrarse con otras vidas. Y esas vidas son las vidas de Dios. Teníamos vida solo nosotros. Venimos a Cristo y conocemos la vida de Jesús en nosotros. Al tener a Jesús conocimos la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos la vida del Padre en nosotros. Entonces nuestra vida está involucrada con las vidas de Dios. Y por eso son vidas. Él es el pan de vidas. Si lo comimos a Cristo, vino el Espíritu Santo. Y el Padre con nosotros. Entonces hay vidas. El que tiene al Ben, tiene el Jaim, vidas. El que no tiene al Ben Elohim, Hijo de Dios, no tiene las vidas. Entonces la gente que vive en el mundo no tiene las vidas que usted y yo tenemos. Usted tiene las vidas de Dios. Estas vidas
Mire, la vida biológica fue la primera, la vida bio, nació de sus papás. De ahí vino la oportunidad de nacer otra vez, la vida nueva, nuevo nacimiento. Esta es la única forma para comenzar las vidas. Solo ahí tenemos dos vidas, la vida biológica y el nuevo nacimiento. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Entonces ya tiene dos vidas usted. Y luego podemos ver la vida Zoe, la vida que significa lleno de vida, vida abundante, vida espiritual, vida de madurez, vida eterna. Solo ahí hay 7 vidas y esas están en usted. Así es que usted, sin ser gato, tiene 7 vidas. Aleluya. ¿Cómo se siente tener a la par, hermana, a una jovencita que tiene 7 vidas? 7 vidas. Yes, you. Praise the Lord. 7 life. You know what I mean? Se viene grueso, hermano. Dígale al que tiene a la par: no te han matado ninguna vida. ¿Y usted de qué se ríe? Edward, what happened with you? I watch you, man. ¡7 vidas sin ser gatos! Ahora mire esto, y voy terminando. En la Biblia usted encuentra 7 palabras con las que se puede decir hombre. Todas esas palabras quieren decir hombres. Adán no es un nombre, Adán significa hombre. Entonces la palabra Adam, Ish, Enosh, Geber, Bachur, Gulgolet, Elohim. Las 7 cosas quieren decir nombre. Hombres, perdón. Y esas son la evolución de la vida. Adán significa el hombre recién sacado de la tierra. Así vinimos a Cristo la primera vez. El siguiente es el Ish, que es el hombre de pactos, o el esposo o la esposa. El otro es el Enosh, el mortal. El otro es el Geber, el guerrero. El otro es el Bachur, el escogido. El otro es el Gulgolet, cabeza. Y el otro es el Elohim, dioses. Esas son facetas de nuestra vida. A veces estás como Adán, a veces como un Ish, como un Enoch, como un Geber, como un Bachur, como un Gulgolet o como un Elohim. Evolución de las vidas, o las vidas evolucionadas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú no te puedes quedar en la medida que estás. Tienes que pasar a otro nivel, hermano. Mira, yo sé que a veces uno se estanca en los niveles por varias razones. Algunas veces por algún problema que pasaste y te desanimaste. Y te quedas ahí. Y entonces Dios te dice, no. Si tú te quedas en este nivel, tú no vas a vencer el problema. Para vencer el problema de este nivel, tengo que pasar al siguiente nivel. Yo lo he venido explicando. Porque cada nivel nos limita. Pero si pasas al otro nivel, tienes el potencial del nivel al que pasaste más el nivel que dejaste, lo vas sumando. Entonces tienes doble fuerza por los 2 niveles. No sé si me estoy dando a entender. Dijo ese genio de la física, Albert Einstein. Él dijo que los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel en el que los creamos, que hay que pasar al siguiente nivel para poder vencer el nivel en el que fueron creados los problemas.
entonces nadie debería de quedarse en el nivel donde está el problema. Te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Tienes que salir de tu desánimo, de tu depresión, de tu tristeza, de tu lamento, de tu dolor. Tienes que salir y levantarte, porque si estás en ese nivel no vas a vencer el problema, porque cada nivel te limita. Y por eso Dios te da vidas. Si usted quiere, sin ser gato, si le mataron una vida, hay otra. Si lo atacaron en este nivel, hay otro. Lávese la cara, sacúdase los pies, revístase otra vez y dígale al diablo, aunque se enoje: estoy de pie otra vez. Estoy al frente de nuevo. He tomado de nuevo el arado. Y hoy no volveré a ver atrás. Seguiré adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Bendito sea Dios. Como dijo aquel, I'm back. Arnold Schwarzenegger, no sé ni cómo se dice, Schwarzenegger. Así dice ese hombre, hermano. Lo mataban y lo despedazaban y se levantaban. I'm back. Dígale usted al diablo, I'm back. Dígalo pues. ¿Cuántos pueden decir a contar 3? 1, 2, 3. I'm back. Ay, Dios. Entonces no back. Pero me, I'm back. What about you? I'm back. Dígale a su esposa, I'm back. Me too, dígale. Me 3, me 4, me 5. Dígale que tiene la par. Edward, decile, I'm back. Ah, no, hombre, como ungido. Ah, no, ustedes no me están creyendo. Pónganse de pie los de este lado, please. Pónganse de pie. Los de este cuadro. Pónganse de pie, please. Stand up. Chica, mano, qué unción la que me cayó. Díganle a los que están ahí sentados: siéntese, hermanito, siéntese. Siéntense, después les va a tocar a ustedes. Siéntense. Ustedes que están tan cómodos, díganles todos al contar 3 fuerte: I'm back. 1, 2, no, allá. No me miren a mí, allá. 1, 2, 3. Más fuerte. Más fuerte. Va, siéntense. No so what. I'm back. El diablo no quiere que tú te levantes. Jesús dijo: muerte, yo seré tu muerte. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I'm back, le dijo. Y muchas veces nosotros, hermanos, vivimos lamentándonos el pecado, lamentándonos lo que nos pasó. Ay, pobrecito. Cuando vienes a la iglesia haces cara de plátano. ¿Usted sabe cuál es la cara de plátano? De aquellos plátanos morados y largos, hermano. Cara de berenjena algunos, hermano. Y la gente ya no te espera ver. La gente ya no te espera ver. No, ya se fue. Ya lo mató el diablo. Ya se lo comió la Jezabel. Caldo de res hizo de él. Y de repente entras tú. I'm back. Ustedes creyeron que ya no me podía levantar. El Dios que dijo: yo soy el pan de vidas. El que coma de mí no morirá, sino que tendrá vidas en mí. Y ahora podemos levantarnos de cualquier situación, de ataques demoníacos, de prueba, de pecado, de desánimo,
mío, esto es glorioso. Vayan pasando, hermanos. Venía otra parte, pero se la debo. Viene la palabra Rajamim, que quiere decir misericordias. En el original no existe el singular de misericordia, solo existe misericordias. Porque siempre necesitamos de ellas. Nuevas son tus misericordias cada día. Si sus misericordias ya se hubieran terminado, no estaríamos aquí. Pero Él ha tenido misericordias. ¿Sabe usted? Una palabra que se lee en singular es lento para la ira. Esa está en singular. Pero grandes en misericordias, eso está en plural. A veces tu misericordia quieres para tus hijos, para un esposo, para una esposa. A veces queremos misericordias para algún familiar. Hay misericordias, hermano. Por eso no podemos despreciar las pluralidades de Dios. Aún hoy, si hubiese alguien que necesita las vidas, que necesita los rostros, que necesita las aguas y que necesita las misericordias de Dios, hay muchas. Y este es nuestro momento sublime. El momento de dar gracias al Señor por sus pluralidades. Porque es un Dios que se manifiesta según tu necesidad. Porque es un Dios que ha prometido corrientes de aguas. Porque es un Dios que siempre llega en el momento que lo necesitamos. Quiero que se ponga, por favor, sobre sus pies y que incline su rostro unos segunditos para que examine su vida. Hoy que va a participar de la mesa, quiero invitar a mi esposa a que pase, por favor, y que usted pueda, ahí donde está, decirle al Señor: este es el momento que estaba esperando, de acercarme a tu mesa. Hoy aprendí que tu mesa tiene el pan de tu presencia. Usted sabe que la palabra pan del hebreo es lehem, y lo que quiere decir es pan para la guerra. Se pueden vencer tus batallas, puedes tener victoria. ¿Qué rostro de Dios necesitas hoy? ¿Has venido con una necesidad? Permite que Él se revele a tu vida. ¿Quieres vida? Porque te sientes que estás desanimado. Hay un nivel mejor. Hoy te levantas. Ya no sigas batallando con lo mismo. Levántate, hermano. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, hay mejores cosas para ti.
te hace falta conocer esas maravillas que están por delante y te has negado a ir a ellas, porque te has dejado vencer por el desánimo. Pero Dios te dice: si te dividas, vas a salir de esta. Padre, oramos por la mesa, consagramos el pan, consagramos el vino, con acción de gracia lo recibimos. Y Ramay, Ibra y Siquira Ramazo y Catarrama Mamay. Dios mío, que este día suceda algo en nosotros maravillosamente, que podamos tener ese poder y esa gloria tuya, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, al que va a participar de la mesa. Que ocurra el milagro, que ocurra, Señor, la manifestación de tu rostro, de tu poder, que algo maravilloso suceda en ellos, en este pueblo. Oh, bendita presencia de Dios, rostro de Dios, según las necesidades de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Venga, venga a recibir, venga a participar de la mesa. Cantémosle, por favor. Él me levantará. Venga con todo su corazón. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Sí, Señor. Dígalo mientras pasa, adore, cante, glorifique al Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Poderosa, con su mano fuerte y gloriosa, te levantarás, probarás de sus aguas una vez más, conocerás sus rostros y tendrás sus vidas, y nadie nos parará, nadie, nada ni nadie nos detendrá. Permitiremos los terrores de la noche, no daremos lugar a los desánimos ni a las depresiones. Nos levantaremos con las vidas de Dios, confiaremos en Él, que Él está con nosotros. Así es, dígaselo al Señor, dígale a Él. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Sí, Señor. Así dice el Señor. Por favor, queremos que nadie se quede de los que van a participar sin sus elementos, para participar todos juntos de este momento tan especial. Y luego haremos una oración antes de salir de este lugar, con unas fuerzas nuevas, creyendo en esta palabra que Dios ha traído a sus vidas esta tarde. Amén. Levante su mano derecha con el pan que ha sido partido, y en memoria de Él comemos de su pan, el pan de vidas. Coma, por favor. Que se haga en usted esas vidas
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que vengan a traer la fuerza para levantarse y no dejarse derrotar ni vencer. En el nombre de Jesús declaramos esa fuerza que te hacía falta, esa fortaleza que habías venido perdiendo, esa fe que estaba tambaleando. Recibe hoy, porque tú eres más que vencedor a través de las vidas que Él nos da en Cristo Jesús. Levantamos la copa. Él dio su sangre para que a través de ella tengamos la vida de Dios. No solamente borró nuestros pecados, sino que su sangre, dijo Él, el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vidas en Él. Bebamos creyendo con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Levante su mano. Gracias, Espíritu Santo. Deje que esa administración llegue a usted. Reciba la administración del Señor esta noche. Venías triste, recibe fuerzas nuevas. Te sentías que ya no podías más, pero en el nombre de Jesús recibe ahora la fortaleza de Dios, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. En nuestra debilidad, Padre, en el nombre de Jesús, ven a consolar los corazones heridos, Señor. Si tu corazón está herido, este día recibe el consuelo del Espíritu Santo. Recibe la sanidad en tu cuerpo. Recibe la sanidad en tu espíritu, mujer y varón de Dios. Este día te vas a ir fortalecido. Señor. Las profecías lo decían, que este día era un nuevo comienzo. Y recibe tú ahora. Dile gracias, Señor, porque yo voy a ver un cambio en mi vida. Gracias, Señor, que por esta administración tan poderosa como es tu sangre, Señor, yo veré tu gloria, Señor. Veré la provisión que necesito. Veré la unidad que necesito, Señor. Tendré la paz que necesito, Padre. Padre, los bendecimos. Bendecimos a cada mujer de esta congregación. Bendecimos a cada varón en el nombre de Jesús. Hermana, reciba usted. Reciba, reciba. Reciba esa llenura. Reciba la llenura. Recibe la fortaleza. Ciertamente vinieron ataques, pero así como vinieron, así tendrán que irse. En el nombre de Jesús. En sus manos me Padre, te ministro la fuerza tuya, Señor. La fortaleza de Dios. Quita toda carga, hermano, que traes en tus hombros. Ahora sea removida por el poder de su sangre. Recibe la fortaleza que necesitas. en sus manos me sostengo. No te preocupes. Jehová está en el asunto, el Señor está en el asunto. Tú no estás sola. Fortalécete, Llena mi vida, llena mi vida, llena tu fe nunca mengue. Que tu fe nunca mengue, hija. de ti, Estás a punto de ver la misericordia de Dios en tu vida. Estás a punto de ver con tus ojos la bondad del
lo más importante. No desmayes. No desmayes tu corazón. No desmayes. No desmayes, hermana amada, porque el Señor está contigo. Confía en el Señor. Confía en el Señor, porque los que confían en Jehová no serán avergonzados. Bienaventurado el hombre y la mujer que confían en el Señor, no serán avergonzados. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Con una esperanza renovada, creyendo, Señor, que tú eres restaurador y poderoso para hacer las cosas de nuevo. Lo bendigo, Señor, y declaro esa obra maravillosa en él. Dios está contigo, hermano. Dios te va a levantar. Nos vemos. Y catarra mamá, obra su nombre. En el nombre de Jesús, que sea lleno de tu Confiaremos en ti, Señor. Confiaremos en ti. Levanta tus manos, pueblo, y dile: yo confiaré en ti. A pesar de todo, confiaré en ti. Porque tú eres un Dios misericordioso. Porque veré la bondad. Veré tu bondad en esta tierra, Señor. Confiaremos en ti, Señor. El Dios sanador. Sí, Señor. El Dios sanador. Levanta tus manos si confías en Él. Confiaré en ti. Y confiaré en ti. Recibe las fuerzas. Y con en ti, dígaselo. El débil dirá. Giovanni, bendiga a mi hermanito, por favor. Miguel, ven. Bendiga. Ven tu hijo. Bendiga. Señor, y confiaré en ti. Díselo. Sí, Señor. Confiaremos en ti. Porque tú no le defraudas. confiar en ti, Señor. Vamos, hermanos, cántelo. Cántelo, cántelo, cántelo. En el nombre de Jesús.
levante sus manos como tocando el trono del Señor y dándole gracias a Él por su palabra, por su manifestación y su bendita presencia. Padre, yo despido a tu pueblo con paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los guarde. Despídase de su hermano y nos vamos a casa.